Listo, nenes. Entonces, esta sería la segunda parte del video. La idea es que ustedes, revisemos el ejercicio de lo que corresponde al proceso que van a hacer el día de hoy. ¿Listo? Si se dan cuenta, tenemos entonces portada, ya conocemos la estructura de la portada, tienen ustedes sus trabajos para que se guíen, tabla de contenidos, en este caso vamos a tener más elementos, entonces tengan cuidado con ello. Les pregunto rápidamente, la numeración va en romanos ¿hasta qué parte del trabajo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta la tabla de contenidos van romanos? O sea, el mismo se empieza y el mismo termina. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta cuál será? El astro. Hasta Nexo. Hasta donde dice texto, ¿listo? Donde arranca el texto, o sea, donde arranca el ensayo, empieza la numeración normal. ¿Preguntas? O sea, que solo también. Todo va en romanos, o sea, ¿qué iría en romanos? La portada, la tabla de contenidos, el resumen, el extra, las palabras clave, las keywords y ahí sí iría... Este ensayo es mucho más largo. Momento, y ahí arrancaría la numeración normal, ¿desde donde arranca qué? El texto. ¿Y cómo se llama el texto? Cuerpo de texto. El ensayo. Desde donde arranca el ensayo ahí sería 1, que es el título de primerísimo nivel. ¿Cómo va este título de primerísimo nivel? Mayúscula y centrado. Perfecto. ¿Es clara la numeración? ¿Y cuál es la única página que no lleva números? La portada. ¿Preguntas hasta ahí? El anuncio no supone que se escribe. ¿El anexo va con romanos? En este caso iría con arábicos. ¿Por qué? Porque va después del ensayo. Están hablando mucho y eso va a perturbar el ejercicio. ¿Listo? Entonces pongamos atención. Pregunten con mano arriba. Listo, empezamos a avanzar. Resulta que el resumen, ustedes lo que van a hacer es algo así como lo siguiente. Ustedes van a decir, en este trabajo los escritores hicieron un ejercicio de redacción con respecto a, escogamos un tema por ejemplo. El aborto, dice, ¿cuál? El aborto, pues quedémonos con el aborto que es un poquito más sencillo de entender, ¿listo? O bueno, el deporte se puede, pero cualquier temática. Entonces decimos del aborto. En este trabajo, las personas redactoras han escogido el aborto como un tema para, ¿cuál es el objetivo? Pilas, esto es clave para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el objetivo del ensayo? Ustedes vieron en noveno algo que se llamaba el texto argumentativo. Y les pregunto, desde séptimo, bueno, de hecho hace mucho tiempo debieron haber visto texto argumentativo. ¿Cuál es la diferencia entre el ensayo y el texto argumentativo? El ensayo. Tiene más información. Luego el texto argumentativo está en el ensayo. Exacto, pero ¿cuál es la diferencia? Nenes, cuando uno hace un texto argumentativo, el objetivo es convencer. O sea que esto quiere decir que esto va solamente a favor de un tema. Entonces, del fútbol, es bueno, me da salud, beneficia a mis músculos, me hace conocer gente, puedo viajar. ¿Estoy hablando algo malo del fútbol? No, por eso es tan sencillo hacer un texto argumentativo. Yo les puedo decir, hagan un texto argumentativo sobre el aborto. Y usted me dice, listo, lo voy a hacer a favor. O podría escoger qué? Hacerlo en contra. Esa es la complejidad que tiene grado noveno, décimo y undécimo, pero sobre todo décimo y undécimo, donde debemos ver que el objetivo ya no va a ser convencer, sino que debemos hacer con reflexionar. Por lo tanto, yo ya no puedo decir a favor, sino que tendría que utilizar en contra. O sea, es un debate, por eso es un debate. ¿Listo? Eso es un ensayo. Si yo les digo, voy a hacer un párrafo a favor, ¿qué tiene que haber? Uno en contra. Profe, ¿puedo hacer 10 párrafos a favor? Sí. ¿Con qué condición? 10 en contra, porque tiene que haber un balance. Yo les digo, todo lo bueno del fútbol, 10 párrafos y uno en contra. ¿Qué quiere decir eso del escritor? Que se nota que él está más a favor de eso y ustedes hacen un texto para reflexionar. ¿Listo? Es como la gente que dice, no, es que a mí no sé qué, pero se les nota, se les ve que están más a favor de una cosa que de la otra. O sea, no es una reflexión sincera. Y ustedes no pueden hacer eso porque ustedes hacen esto por una herramienta que es el pensamiento
El pensamiento crítico. ¿Ustedes tienen pensamiento crítico? Es el objetivo, que ustedes tengan claridad de lo bueno y de lo malo de las cosas, de absolutamente todo. ¿Listo, nenes? Volviendo al tema, me decían que era el resumen. El resumen, van a poner algo entonces. Este texto ha sido elaborado acerca del aborto, una temática que está afectando a nuestro país recientemente, y la idea es poder hacer que el lector llegue a reflexionar sobre lo mismo. ¿Listo? Entonces, es prácticamente decir de lo que van a hablar, le generan un contexto al texto. ¿Preguntas hasta ahí? Terminamos, ponemos punto aparte y ahí mismo van a dejar un renglón y van a poner otro título que se llama Abstract. What that means? Do you know what that means? Is the same but in English. ¿Qué van a coger? Cogen ese mismo texto, lo copian, lo pegan en el traductor y vamos a hacer una traducción literal. Debe quedar en los dos idiomas. ¿Preguntas? O sea, sería la traducción del resumen. La traducción del resumen. Abstract, ¿qué significa? ¿Sabían que abstract significa resumen? Ahí está. ¿Listo, nenes? ¿Preguntas hasta ahí? Exacto. El resumen lo pasan a inglés Y eso pasa a ser el abstract. y pasa a ser el abstract. ¿Preguntas? Todo el resumen lo pasan a inglés y lo copian. ¿Preguntas? Bien, les quiero aclarar una cosa. Estas hojitas no deberían llevar sangrías, porque es que las sangrías las vamos a aplicar sobre todo ¿a qué? Al ensayo, al texto. ¿Listo? O sea, Esto no debería ir. Se sugiere que utilicen la sangría normal, podría ser solamente el primer renglón y demás, pero la consideración es que la sangría es solamente para el texto en sí. ¿Listo, nenes? Bien, volvemos allá. Cuando empieza el ensayo, ahí sí usa la sangría. Ahí sí van a tener cuidado con todo eso. ¿Listo? ¿Qué serán las keywords o las palabras clave? Listo, nenes. ¿Cómo se llama esa herramienta con la que cogen y aprietan, por ejemplo, a un bebé y lo sacan? ¿Cómo se llaman esas herramientas? ¿Sabe alguien? ¿Alguien tiene datos ahí? ¿Listo? Para que revises. Entonces, ¿cómo se llaman esos? Métodos de aborto, escribe. Métodos de aborto. Exacto. ¿Nunca han hecho ese ejercicio de revisar? Entonces, es por eso que necesitamos para que ustedes entiendan qué son las keywords. Palabras clave de ese texto. ¿Cuál creen que sea? Aborto. ¿Aborto va a ser clave? Claro. Decisión. Decisión podría ser de lo bueno, de lo malo. ¿Qué más? Muerte puede que sea una palabra clave. Pero ¿quién sabe qué es muerte? Todos. También palabras clave pueden ser algo como, ¿qué encontraste? Violación, tal vez, dice alguien, ¿cierto? Derechos, no sé. Pero si ustedes se dan cuenta, esas son palabras que todo el mundo conoce. También hay keywords o palabras clave que son de un vocabulario que es técnico y específico para el área. Entonces, ¿qué herramientas encontraste? Pastillas abortivas, entonces pinzas, pero es que eso tienen nombres específicos. ¿Qué tendríamos que hacer? Investigar y conocer eso. Por ejemplo, lo decía en el video para los que lo vieron, les preguntaba, dime. Aborto espontáneo. Aquí es un aborto espontáneo, por ejemplo. Listo. Si alguien no lo sabe, puede ser una palabra clave porque de pronto hablemos de eso y porque va a ser importante que la gente la conozca para llegar al tema. ¿Listo? ¿Y las palabras clave van en comillas? Las palabras clave no van en comillas, van simplemente separadas, puede ser con comas, ¿cierto? Y terminamos con punto aparte. ¿Cuántas necesitamos en el trabajo? Mencionamos que podrían ser 3 para un texto corto a 5, 3 a 5. Palabras clave. Listo, palabras clave. ¿De qué? Pues del tema, de lo bueno y de lo malo. ¿Preguntas? ¿Qué hago con esas palabras luego para las keywords? Las paso a inglés. Sencillo. ¿Listo? Les preguntaba el día de ayer, ¿qué será el metacarpo? ¿Qué será un metacarpo? ¿Qué son las falanges? Ok, ¿qué son las falanges? ¿Cuáles son las falanges? Las falanginas y las falangetas. Si yo hiciera un texto que tenga que ver, por ejemplo, sobre lesiones en nuestros huesos, puede que tengamos que conocer vocabulario específico. ¿Ya me entendieron qué son las palabras clave? Pero en este caso tal vez no vamos a necesitar un vocabulario diferente. Las palabras clave pueden ser aborto, muerte, decisión, aborto espontáneo, por ejemplo, violación, ¿cierto? Es eso, proyecto de vida, no sé, como lo quieran ver.
como lo quieran ver porque es su texto. ¿Listo, nenes? Hecho eso, ¿qué pasamos a hacer? El ensayo. El ensayo. Ya sabemos que para que el profesor diga, este trabajo sí lo voy a revisar, lo primero que le hace es abrir, yo no miro ni el nombre, primero abro el texto y reviso que tenga cita, o sea que debe tener allá unas comillas o debe tener una sangría francesa, luego de eso debe tener ¿qué? Autor y el año. Si no tiene eso, de una vez, pa'l uno, de una vez pa'l uno. ¿Listo, nenes? Luego reviso que tenga referencia. ¿Qué debe tener qué? Autor y el año. Luego seguimos. Nombre del artículo de donde sacó esa frase. La fuente y el y el enlace. Si no tiene cita ni referencia, ¿a dónde va a parar eso? Al 1, de una vez. Luego de eso yo me devuelvo al texto y reviso que tenga ¿cuántos párrafos? ¿Por qué 4? Porque está ahí. La introducción con la cita puede ser directa. ¿Qué decíamos que era directa? Meterla de una, O narrativo. y luego explicarla. O narrar es contar un poquito antes de eso. Como prefieran, como les sea más fácil. La cita, la explicación de la cita y la gran. ¿Dónde se repite la gran pregunta? En la conclusión. ¿Por qué creen que la gran pregunta se repite en la conclusión? Porque el objetivo al mismo tema. Y el objetivo no es que ustedes digan, sí, por eso es bueno abortar. No, ustedes no tienen que convencer a nadie, tienen que hacerlo. Por eso el texto termina en una gran pregunta. Pero ustedes dirían algo, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Realmente creen que el aborto es un método efectivo para planificar un mejor estilo de vida? ¿Consideran que hay unas alternativas mejores a eso? Y claro, y ahí dejo la pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Que el lector diga. Mira, no, pues muy chévere, sí, es verdad que de pronto debo planificar mejor mi proyecto de vida, bla, 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 pero porque el aborto hay que hacerlo, reflexionar. ¿Listo, nenes? ¿Preguntas? ¿La cita va en el texto? Sí, en el primer. Bien, calvazo allá para compañero, por favor. La cita va en el texto. ¿Qué es lo que no va en el texto? La referencia. La referencia. ¿Pero se relaciona? Sí. Si hay cita, hay. Referencia. Y si hay referencia, hay cita. ¿Qué es lo que se repite en ambas? El autor y el año. El autor y el año. Dilo tuyo. El autor y el año. Listo. Perfecto. Entonces, en ese caso, pasamos a las conclusiones. Hay un párrafo que van a sacar allá que se llama conclusiones. Para concluir. Pilas, no es para concluir, porque mira que allá es otro. Es diferente la conclusión del ensayo a otra página que se va a llamar Conclusión. conclusiones. ¿Qué van a hacer en conclusiones? Ustedes van a decir algo como lo siguiente. El texto anterior, ¿cierto? Conclusiones, punto aparte. El texto anterior ha tenido como objetivo generar ¿qué? Conclusión. ¿Cuál es el objetivo? ¿De un ensayo cuál es? Reflexionar. Generar una reflexión específicamente para quiénes. Para el lector, para los estudiantes del colegio o la institución educativa, compartir los compañeros, para que tengan en cuenta que el aborto es una iniciativa que se puede generar o no, bla, 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 bla. Y los invitamos a que a reflexionar y a que busquen mayor información sobre la temática. ¿Qué se hace? Se les cuenta qué se hizo, se les invita a reflexionar y a que busquen mayor información. O sea, en la conclusión te da como consejos. Bueno, vamos a. Pero es que yo no estoy hablando de la conclusión del ensayo. O sea, cuando terminamos, entonces queda la gran pregunta, entonces la otra hoja. Exacto. Es en las conclusiones, pero del ensayo, no, las conclusiones del trabajo. ¿Me hago entender? Es diferente concluir el ensayo, que yo digo, pero bueno, el aborto puede que ayude a salvar un proyecto de vida porque es difícil tener un hijo jóvenes. Sin embargo, no es la mejor manera de planificar porque después de un embarazo pues estamos generando una pérdida, un pérdida de una vida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que el aborto es la mejor alternativa? Esa conclusión que estoy haciendo, ¿va en el ensayo o por fuera? Esa es la que va en el ensayo. Pero si yo digo aparte, pilas como arranca, este texto o el texto anterior tuvo como objetivo generar una reflexión al lector. ¿De qué conclusión estoy hablando? De la página De la que va abajo, ¿cierto? ¿Ven la diferencia? ¿Preguntas? Pero ven que sí hay una diferencia. O sea, es diferente la conclusión del ensayo a la conclusión del texto en general. ¿Preguntas? ¿Qué pone en la conclusión del texto Exacto. general? ¿Qué se pone? Lo acabamos de decir. El trabajo anterior tuvo como objetivo generar una reflexión.
a los estudiantes del colegio o la institución educativa a compartir, a las personas que estén interesadas en la temática se les invita a hacer una reflexión, a estudiar más sobre las temáticas y a informarse más antes de llegar al punto de estas alternativas. Eso es una conclusión, ¿listo? Como por ejemplo decirles, ¿qué impacto creen que va a tener eso en el lector? ¿Listo? Es eso. Entonces respondemos eso, hacerlo reflexionar, mirar que tienen una alternativa, ¿cierto? Que no sean tan promiscuos, que tengan cuidado con la planeación de su proyecto personal, que no, en fin, ¿listo? Las intenciones de eso. ¿Preguntas? Bien, pilas porque eso es una conclusión general. O sea, iban como... Y seguimos. Ahí ya se relaja uno con el texto. Les cuento que hay una pregunta por allá, dice agradecimiento formal y dedicatoria informal. ¿El agradecimiento formal es qué? El agradecimiento formal, allá dice. ¿Qué es eso? Es para todos. Entonces, agradecimientos. Entonces, este trabajo... Va dedicado... No, es una dedicatoria. Entonces, agradecimiento. Entonces, agradecemos a nuestros docentes, a la institución educativa a compartir por los espacios, a todas las personas que han intervenido, nuestros padres de familia, Es algo formal, pilas. Eso lo mandé en el video, pilas. El informal es una dedicatoria mucho más impersonal. Yo, por ejemplo, les decía, pueden hacerlo general, entonces agradecemos este trabajo a todas las personas que intervinieron en el proceso, nuestros padres de familia, bla, bla, bla. Eso es formal. La dedicatoria es como cuando se dedica un gol. Yo les decía, es la forma más fácil de entenderla. Entonces, por ejemplo, en mi proyecto de grado yo le dediqué mi trabajo a mi mamá, yo dije a mi mamita, a mi papá por estar pendiente y a mis hermanitos. ¿Sí ven? Fue algo muy informal. Esto es una dedicatoria informal. ¿Listo? ¿Qué sugerencia les hago? Pueden pasar los agradecimientos a la parte de arriba. Si tienen los agradecimientos se pueden dejar después de la tabla de contenidos o antes incluso. ¿Cuál es la diferencia? El número. Exacto. Si lo hacen antes de la tabla de contenidos irían sin numeración. Si lo hacen después de la tabla de contenidos iría numerado. O sea, no importa si sigan la tabla de ¿listo? contenido o después de la ¿Han visto que hay libritos que tienen la dedicatoria al comienzo? Sí. Se ve bonito, entonces ustedes pueden jugar con eso, pero los libros tienen la dedicatoria. En este tipo de trabajos es mejor dejar tal vez el agradecimiento. Informal. Igual, nuevamente, eso en la universidad es algo con lo que ustedes pueden jugar porque es una formalidad. O sea, agradecer el trabajo es una formalidad. ¿Listo? Bien, el anexo, pregunto yo. ¿El anexo tiene directa relación con qué parte del trabajo? Con el ensayo. Con el ensayo, o sea, de ahí salen las ideas a favor y en contra. Pero si yo digo, son palabras, ¿cierto? Lo que es el anexo son palabras. ¿Con qué tiene relación también? Con las palabras clave. O sea que de la misma planeación van a salir las palabras clave, de las palabras clave sale el ensayo y todo se conecta, todo está conectado. ¿Preguntas? Siempre se hace primero el anexo. Palabras clave en el Yo en el anexo, cuando planeo el texto, ya puedo tener listo el texto. Sí, es informal, es como le agradezco al colegio. Y el informal es Dime. como... Las palabras claves en discusión explicado. Miren lo que acaba de decir allá el compañerito. Hay trabajos que traen un glosario. ¿Le metemos eso? Se podría perfectamente para palabras que no conozcamos. Por ejemplo, lo que tú decías, aborto espontáneo. Hay gente que lo sabe, pero hay gente que no. Yo podría tener una página por allá arriba, o por ejemplo acá después del anexo que diga glosario y se añaden todas esas cosas. ¿Quieren que la pongamos? Muy buena idea, pero no, por ahora no. ¿Por qué razón? Porque es que ustedes están viendo ensayos sencillos. Ya cuando los veamos el otro año tal vez hagamos ensayo científico, filosófico, se me olvidó el otro. Bueno, y digamos periodístico, que es más o menos avanzado, porque hay periodistas pésimos en nuestro país, tristemente. De un lado y del otro, yo no estoy hablando, o sea, me refiero a que los periodistas no deberían hablar de política, sino que deberían hacer precisamente una reflexión, que es como, pero bueno, filosófico y científico sobre todo, ¿listo? Es un poquito más difícil hacer ensayos de ese estilo. ¿Listo, nenes? Bien, seguimos. Anexo ya sabemos cómo es y referencias cómo es. ¿Preguntas? O sea, la referencia que haría la última. En el otro era el anexo, ahora es la referencia. Es correcto. ¿Listo, nenes? ¿Preguntas hasta acá? ¿Cortamos el video si está grabando? ¿O perdí la charla? Bueno, listo. ¿Hay preguntas?
¿Están listos para tu trabajo? Sí, qué bueno, todos dijeron que sí. Terminamos. ¿Cuántas hojas llevaría el trabajo? Ahí tiene 10 partes, o sea que mínimo hay unas 12, 13, 14 páginas, dependiendo de qué tanto escribas.